10 meses después de la masacre, el aire de la caverna era antiguo y quieto. Sabía a piedra fría y polvo. No había luz. Se extinguió en la entrada, a 100 metros de distancia. Este era el corazón del escondite de Orochimaru, un lugar de secretos y silencio. El silencio no era apacible. Se sentía pesado, como estar enterrado vivo. Una figura encapuchada apareció en la penumbra. Naruto se apoyó en un pilar de piedra y sintió el frío calarle los huesos. Su capucha ensombrecía un rostro que ya no reconocía. Había perdido su suavidad infantil y el dolor le había dejado marcas. Esperó. Se obligó a respirar lenta y uniformemente, pero el dolor en los huesos no cesaba. No tuvo que esperar mucho. Una segunda figura emergió de las sombras. Se movía como una serpiente, no como un hombre. Los ojos dorados y rasgados de Orochimaru brillaban con diversión y fría curiosidad. Observó a Naruto como un científico estudiando a un espécimen moribundo. Vaya, Naruto-kun, resonó la voz de Orochimaru. Era un siseo seco. La legendaria voluntad del fuego, reducida a una brasa solitaria. ¿Te ves, delgado? Una lengua pálida se asomó, como si saboreara la desesperación de Naruto en el aire. El dolor es un compañero constante, ¿no? Naruto apretó la mandíbula. Se apartó del pilar con un movimiento rígido y sacó un pequeño pergamino sellado. El sello que pediste. Su voz era baja y ronca, áspera por la falta de uso. Orochimaru tomó el pergamino. Lo desplegó lo justo para ver el conjunto de Fuinjutsu que contenía. Una lenta y sincera sonrisa se dibujó en su rostro. Concebir algo así solo con la teoría, Kukuku, eres verdaderamente el hijo de tu madre. Un sello que no solo bloquea una ubicación, sino que congela un punto en la realidad misma. No preguntó por qué Naruto quería un contraataque a la técnica de su padre. La respuesta era más deliciosa de deducir. Guardó el pergamino en el bolsillo. Un trato es un trato. Su voz salió de su garganta, plana y hueca. Así es. Con un gesto teatral, Orochimaru sacó un pequeño estuche forrado de plomo. Tu medicamento. He mejorado la fórmula, como prometí. Debería estabilizar la degradación de tus vías de chakra, quizás incluso detenerla, siempre que seas prudente. Deslizó el estuche por el suelo de piedra. El sonido chirriaba en el silencio. Si tienes cuidado con su uso, esta dosis debería durarte bastante tiempo. Suficiente para tu pequeño sendero de guerra, supongo. Naruto se agachó para recuperarlo. El simple movimiento provocó una fuerte protesta en su espalda y le provocó una respiración entrecortada que no pudo contener. Odiaba esta debilidad, esta dependencia. Odiaba la humillación de aceptar la ayuda de este hombre más que el dolor físico en sí. Debo admitir que siento curiosidad, continuó Orochimaru, rodeando lentamente a Naruto como un depredador. He visto hombres destrozados por la guerra, por la pérdida, por la tortura. Pero tú, eres una criatura única y hermosa. Dime, ¿qué te llevó realmente al límite? ¿Fue la chica? La Uchiha. Orochimaru hizo una pausa, dejando el nombre en el aire. Izumi. ¿Es ese el catalizador que convierte a un héroe en un monstruo? Por un único y violento latido, el mundo se fracturó. Su nombre fue un golpe físico, un dolor fantasma que se clavó más profundo que cualquier espada. La presa de su control tembló, amenazando con romperse. Guardó las pastillas en el bolsillo. Forzó su mirada a encontrarse con la de Orochimaru, drenando su propia luz hasta que sus ojos quedaron tan fríos y vacíos como el espacio entre las estrellas. Cumplí mi parte del trato, dijo, con palabras cortantes y definitivas. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Le encantaba. El frío e impenetrable caparazón. La fuerza de voluntad necesaria para contener semejante vorágine de agonía. Así es, siseó. Pero ten cuidado, Naruto-kun. El cuerpo no puede sostener la voluntad eternamente. Tarde o temprano, uno de ellos se romperá. Sin decir otra palabra, Naruto se giró y desapareció entre las sombras de donde había venido, dejando a Orochimaru solo con su nuevo premio y sus preguntas sin respuesta. Orochimaru permaneció en silencio, con una sonrisa serpenteante en los labios. ¡Qué lástima! Esa imprudente y suicida técnica de Raiton había contaminado el recipiente para siempre. El cuerpo ya no le interesaba. Pero el niño, el ejemplar, se había vuelto infinitamente más fascinante. Sus pensamientos se desviaron. Fue este mismo chico quien, irónicamente, precipitó su propia gran liberación. Aún recordaba la furia ardiente al darse cuenta de que los Anbu de Minato se acercaban, la información sobre sus atrocidades era demasiado específica para ser una coincidencia. Había venido de un niño, sí, pero un niño que ya era un Anbu con ojos que veían demasiado.
Pero entonces, mientras huía, mientras se enfrentaba al chico en los bosques a las afueras de Konoha, la ira se transformó en algo completamente distinto. Alegría. El chico no lo condenó. Lo liberó. Cortó la última cadena sentimental que lo ataba a la moral asfixiante de la aldea. Naruto, en su deber equivocado, lo expulsó del nido y lo obligó a volar de verdad. ¿Y qué pelea había sido aquella? Incluso entonces, la habilidad del chico era desconcertante. Era un torbellino de instinto y una técnica brutalmente eficiente, un depredador que luchaba con una sofisticación que desmentía su edad. Estaba herido, sí, pero ese daño parecía haberlo perfeccionado hasta convertirlo en algo más agudo. Ahora, esa agudeza se había vuelto hacia adentro, una espada que desgarraba todo lo que lo hacía humano. Orochimaru reflexionó sobre los datos. La masacre. Tan limpia, tan absoluta. ¿Por qué? La conclusión más lógica era la más hermosamente simple. La chica. Lo había visto antes. La primera prueba de amor de un niño, cuando se agria, puede convertirse en un veneno tan potente como para hervir un alma. Descartó la lealtad o el deber como motivos. Eran variables que su lógica había descartado años atrás como sentimentalismo sin sentido. Levantó el pergamino que Naruto le había dado y soltó una risita. Fascinante. 11 meses después de la masacre, el mes que transcurría era un ritmo sombrío y monótono de deber. Era un fantasma, un arma empuñada por una mano muerta. Los pergaminos que recibía del punto de entrega eran una mezcla caótica. Algunos eran quirúrgicos, con el cálculo frío y pragmático del testamento de su padre, eliminando amenazas estratégicas a Konoha con brutal eficiencia. Otros resultaban discordantes, apuntando a figuras desconocidas o shinobis retirados, sembrando el caos por razones que su agotamiento le impedía cuestionar. Una herramienta no cuestiona, actúa. Cometió actos tan moralmente ruines que habrían quedado registrados en las bóvedas más oscuras de Root, si Root aún existiera para registrarlos, y no sintió nada más que el sordo dolor de la existencia. Llegó al roble y recuperó el paquete de información. Bajo una orden de eliminación dirigida a un anciano retirado de Kumo, había una simple línea inocua escrita con la pulcra y formal caligrafía de la División de Inteligencia. Tras un desempeño ejemplar en los recientes exámenes Chunin, el equipo 6, líder Junin, Hayabusa Yumi, ha sido ascendido en su totalidad. Yamanaka Saki, Inuzuka Ana y Uchiha Izumi ahora son designados Chunin. Naruto leyó la línea. Lo leyó de nuevo. Su mundo se redujo a la tinta negra de la página. Los sonidos del bosque se desvanecieron. Un rugido sordo llenó sus oídos. Por un instante, perdió el control. Sintió una punzada de calidez. Era familiar y agonizante. Chunin. La palabra era un fantasma de otra vida. Sintió una punzada de orgullo por ella. Era real, aguda e inoportuna. Entonces la fría disciplina, el depredador en que se había convertido, reafirmó el control. La calidez se desvaneció bajo el peso aplastante de su realidad. Su postura no flaqueó. Mantuvo una rígida disciplina. Pero bajo las raíces del antiguo roble, oculto al mundo, su mano izquierda, que se había relajado momentáneamente, se cerró de nuevo, aplastando el delgado informe de inteligencia hasta convertirlo en una bola apretada y dura. Un solo pensamiento, preciso y absoluto en su terrible finalidad, resonó en la ruina silenciosa de su mente. Bien. Un año después de la masacre, la llama de la chimenea del despacho del Hokage danzaba, proyectando sombras largas y vacilantes sobre el rostro de Minato Namikaze. Parecía mayor de lo que era. Durante años dirigió una aldea en paz. También usó a su hijo como arma en secreto. Esto le había marcado nuevas líneas de dolor alrededor de los ojos. En la mano sostenía un nuevo pergamino de misión. El pergamino se sentía quebradizo y frío al contacto con la piel. Nombre en clave: Lobo. El nombre era como una piedra en el estómago. Era un doloroso recordatorio de lo que le había hecho a su hijo. Desenrolló el pergamino. Objetivo: un maestro espía rebelde que vende secretos de Konoha. Directiva: eliminación. Alto riesgo. La mano de Minato temblaba con tanta fuerza que el pergamino vibraba. Era el mismo temblor que lo había atormentado durante un mes, nacido de los mismos pensamientos repugnantes que se repetían una y otra vez. Pensó en los informes que Naruto le enviaba. Obras maestras de la eficiencia Anbu, pero completamente desprovistos de vida. Sin palabras personales. Ni rastro del chico que solía sonreírle. En un año, Naruto nunca había pedido nada, solo le enviaba actualizaciones de misiones. Estaba informando a su Hokage, no hablando con su padre.
Con un horror creciente y repugnante, Minato finalmente comprendió. Naruto no se veía como un hijo que cumplía una tarea necesaria y terrible. Se veía como una herramienta. Una herramienta rota y monstruosa, y estas misiones eran la única prueba que le quedaba de que seguía siendo útil. La comprensión golpeó a Minato como un golpe físico. Le robó el aire de los pulmones. Había usado el dolor, la lealtad y el sufrimiento de su hijo. Había forjado una jaula de propósito a su alrededor. Esa jaula ahora estaba aplastando lo último del niño que llevaba dentro. Ya no, susurró, una oración entrecortada y rota que le salió de la garganta. No puedo. Con un último sonido ahogado, Minato Namikaze, el cuarto Hokage, arrojó el pergamino de la misión al fuego. Observó cómo los bordes se curvaban y ennegrecían, y el nombre lobo se disolvía en una nube de humo gris y ceniza, deseando poder quemar su propia culpa con él. Tenía que arreglarlo. No podía traerlo a casa, todavía no. La mentira que había construido era demasiado frágil, el peligro demasiado real. Pero podía darle un respiro. Una explicación. Un salvavidas. Sacó un pergamino nuevo y un pincel. Su mano, normalmente firme, temblaba al escribir. La tinta se desbordaba con cada temblor. Lobo, las hojas de otoño están empezando a cambiar de color. Espero que puedas verlas, donde quiera que estés. Minato no firmó con el sello del Hokage. Usó su propio nombre. Era una súplica desesperada de un padre. La frase era simple, pero un código desesperado. Las hojas de otoño están empezando a cambiar de color, era su señal secreta para una reunión en una semana. El lenguaje provenía de una época más feliz. Era una apuesta desesperada. Esperaba que el chico aún estuviera escuchando. Selló el pergamino, y su determinación se endureció hasta convertirse en una punta afilada y dolorosa. Esto era demasiado importante para un punto muerto. Tenía que entregarlo él mismo. Liberó un pulso agudo de su chakra. Fue una orden silenciosa, una onda en el aire. 4 figuras emergieron de las sombras más profundas. Emitieron apenas un susurro. Se arrodillaron en perfecta sincronía y en silencio. Despeja mi agenda. Pospon todas las citas. Dile a mi esposa que llegaré tarde, ordenó Minato, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Esta es una prioridad alza. Antes de que pudieran responder, desapareció en un destello amarillo. Naruto llegó al antiguo roble al anochecer. Se movió con una precisión sobrenatural, sin hacer ruido sobre la tierra húmeda, y metió la mano en el familiar hueco del árbol. Sus dedos enguantados solo encontraron madera húmeda y vacía. No reaccionó, simplemente esperó. Un capitán Anbu sabe que los tiempos pueden verse comprometidos. La paciencia es un arma. Se hundió en la penumbra del bosque y se convirtió en otro remanso de oscuridad. Luego esperó. El sol se puso. El mundo se convirtió en un vacío húmedo y negro. Pasó un día. Luego otro. No comió ni durmió. Simplemente existía como una estatua de frío de ver, tallada en piedra y silencio. El hueco permaneció vacío. Su lógica interna, desprovista de toda emoción, comenzó su frío cálculo. Un agente no pierde una entrega por 2 días a menos que esté comprometido o muerto. Se habría enviado un refuerzo. La red no se apagaría a menos que la orden viniera de la fuente. El silencio ya no era una demora operativa, era una declaración. Se quedó de pie bajo el aguacero. El agua fría le pegó el pelo rubio a la frente. Dejó que la conclusión final se le calara en los huesos. Las misiones se habían detenido. Sus pensamientos no eran un grito de desesperación, eran el veredicto final y clínico sobre su propia existencia. Una herramienta se define por su uso. Bajó la mirada hacia sus manos. Un relámpago fantasma le temblaba los nervios. Era un temblor constante y burlón que le recordaba sus propios defectos. Las misiones se han detenido, lo que significa que me han descartado como un arma rota que ya no sirve. 3 días después, Minato apareció en el antiguo roble en un silencioso destello de luz amarilla. Su rostro era una máscara de ansiedad. No hubo respuesta. Ninguna señal. Metió la mano en el hueco. Se le cortó la respiración. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Vacío. Un profundo suspiro de alivio se le escapó. Fue tan potente que lo dejó mareado. Sus hombros se hundieron. Lo tomó. El mensaje se había ido. Llegó y lo tomó. La imagen de Naruto leyendo sus palabras, comprendiendo la súplica, y un destello de esperanza en los ojos de su hijo inundaron su mente. Minato esperó. Seguramente, recibiría una respuesta. Una sola palabra codificada escrita en una hoja. Una señal.
Cualquier cosa. Regresó al día siguiente, y al siguiente, con una esperanza frenética luchando contra una creciente oleada de temor. El hueco estaba siempre vacío y el silencio era absoluto. Minato se paró frente al roble una semana después de dejar su carta. El alivio había desaparecido. Un terror frío y pesado se apoderó de sus entrañas. Su lógica, perfeccionada por el Hokage, comenzó a construir una narrativa mucho más aterradora que una simple desaparición. El mensaje había desaparecido. Ese era el hecho principal. Se obligó a considerar las posibilidades, pero su corazón seguía dando vueltas hacia la conclusión más terrible. Naruto había recibido el pergamino. Había leído la orden y comprendido el mensaje codificado, la convocatoria a una reunión. Y él había elegido el silencio. Minato apoyó la frente en la áspera corteza del árbol. El silencio del bosque ya no era apacible. Era una acusación. Era una respuesta. Un rechazo definitivo. La herramienta no solo rechazaba a su amo. Con un silencio ensordecedor, afirmaba que no tenía amo. Un sonido ahogado escapó de su garganta. Era un sonido crudo de pura agonía paternal. Todo el peso de su fracaso cayó sobre él. Le había arrebatado a su brillante y amoroso hijo. Lo había forjado en algo roto y aislado. Tan roto que incluso una súplica en clave para verlo se encontró con un vacío. Una sola y aterradora pregunta ardía en su mente. Era el veredicto final sobre la ruina que había causado. ¿Se rompió por fin? ¿O lo rompí tan mal que ya no quedaba nada que romper? 15 meses después de la masacre, durante 3 meses, el mundo fue una extensión gris y monótona. Sin una dirección, Naruto andaba a la deriva. Era un fantasma que rondaba los confines del país del fuego, un rumor con un recuento de cadáveres. Cazaba. No con un propósito, sino por inercia. Los nombres en los libros de bingo eran solo marcas en una página, una forma de estructurar el paso del tiempo. Nombres. Para ser cruzados. El pueblo era una parrada olvidada y embarrada, con olor a madera mojada y cerveza barata, un purgatorio para los vivos. Acababa de pasar un tiempo eliminando a un escuadrón Anbu de Iwagakure cuyo odio por el destello amarillo los había cegado ante el lobo en su camino. Estaba tan exhausto que el sueño no podía curarlo. Empujó la puerta de una taberna mugrienta. El ruido y el falso calor lo golpearon como un puñetazo. Anhelaba un rincón donde ser invisible. Quería que el mundo lo dejara ser. Encontró una mesa apartada al fondo, donde las sombras profundas le ofrecían anonimato. Pidió estofado con un gesto, su voz ronca y grave que la camarera apenas oyó, y mantuvo la capucha de su capa oscura y manchada por el viaje baja. Comió con una concentración lenta y mecánica, mientras el mundo exterior se reducía a un rugido ambiental sordo. La pila de Ryo frente a Tsunade era una obscenidad. Otra victoria. La cuarta mano consecutiva. Los hombres de la mesa maldijeron. Tsunade no sentía ningún triunfo. Un sudor frío le hormigueaba la nuca. Esto no era suerte. Era una advertencia. Durante toda su vida, la buena fortuna significó que la catástrofe se avecinaba. Esta racha ganadora fue un presagio, no un regalo. Sabía que el universo estaba a punto de cobrarle su deuda. Tsunade-sama, susurró Shizune con voz tensa, su suerte es demasiado buena. Deberíamos irnos. Lo sé, espetó Tsunade. Recogió las ganancias con una energía frenética. Ya está. Nos vamos. Su mirada recorrió la habitación. Era como un animal acorralado. Correr hacia la puerta le parecía mal. Sus instintos shinobi le gritaban. Encuentra una posición defendible. Observa. Vio la mesa oscura y silenciosa en el rincón más alejado. Vamos, ordenó. Allá. Una copa más y nos vamos. Naruto se quedó paralizado. Oyó la voz. Era aguda y familiar. Atravesó el ruido como un cristal roto. No. Aquí no. Ahora no. Se le heló la sangre. La única defensa de un fantasma es pasar desapercibido. Se hundió aún más en su capa. Se echó la capucha hacia adelante hasta que casi tocó su cuenco. Era una plegaria desesperada e infantil simplemente dejar de existir. El corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Tsunade se dejó caer en la silla frente a él. Estaba agitada. Sus nudillos estaban blancos al tocar la botella de sake. Shizune se sentó con más cautela, su mirada recorrió brevemente la figura inmóvil. Tsunade-sama, por favor, se tragó lo último con una pala. Sus movimientos eran rígidos. Tenía que irse. Ya. Empujó la silla hacia atrás. El sonido raspó con fuerza en una pausa en el ruido. Oye, ¿a dónde vas?
La voz de Tsunade era aguda y paranoica. Se detuvo, de espaldas a ella. No se giró. No podía. Hablar sería darle voz al fantasma. Dije, repitió Tsunade en un tono peligrosamente bajo. ¿Estás sorda? Date la vuelta cuando te hablo. Se detuvo. Entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Vio una mata de pelo rubio bajo la capucha oscura. Era tan brillante que parecía casi blanco en la penumbra. Un eco de Minato. Shizune también lo vio. Se llevó la mano a la boca. Su mente gritó un nombre que nadie en Konoha se atrevía a pronunciar. La voz de Tsunade se convirtió en un susurro, frío y sobrio al instante. Quítate la capucha. Él no se movió. Quítatelo. Levantó la vista lentamente y se le cayó la capucha. Su rostro estaba en la sombra, pero las linternas iluminaron el azul frío y muerto de sus ojos. El mundo de Tsunade se derrumbó. Esto era todo. La deuda. Por una fracción de segundo, una esperanza salvaje e imposible brilló en su pecho, pero se extinguió al instante ante la expresión dura y vacía de su rostro. Esto no era un monstruo, sino una broma cruel. La botella se le resbaló de entre los dedos sin fuerzas y se hizo añicos en el suelo. Su voz salió como un susurro de incredulidad. ¿Qué eres? No respondió. El silencio fue su confesión. La destrozó. El dolor del que había huido durante 15 meses finalmente la atrapó. No brotó en forma de lágrimas, sino como una explosión de rabia. Sintió que la destrozaría. Tienes el descaro de ponerte su cara. Gritó, poniéndose de pie a trompicones y con la silla cayendo hacia atrás. La taberna entera se paralizó, las conversaciones se ahogaron. ¿Crees que puedes entrar aquí sin más? Después de lo que hiciste. Después de eso. Él simplemente la miró, sus ojos vacíos reflejaban su dolor. Y cuando sus palabras impactaron, algo brilló. No era ira. No era desafío. Era una microexpresión de profunda agonía. Era como ver un alma siendo desollada. Parecía un niño al que le acababan de decir que lo peor que creía de sí mismo era cierto. Shizune lo vio y jadeó. Tsunade, cegada por la furia, pasó rugiendo junto a él. Mi ahijado, se le quebró la voz, con lágrimas de furia y angustia finalmente corriendo por su rostro. El chico que amaba ha muerto. El niño testarudo con esa sonrisa estúpida. Murió esa noche. ¿Y eso en qué te convierte? Finalmente se puso de pie. Respóndeme, bastardo. Él no pudo. No eres nada, espetó finalmente, con las palabras impregnadas del veneno de la desesperación más absoluta. Una cosa vacía. Fuera de mi vista. Naruto no se inmutó. Metió la mano en su bolsa. Puso un fajo de ryō sobre la mesa. Era suficiente para la comida, la botella y el silencio. No era una disculpa. Era una transacción. El precio de ser visto. Se giró hacia la puerta y caminó. Cada paso era silencioso, pausado y perfectamente medido. Tsunade lo vio irse. Una fría oleada de claridad apagó la furia que la atormentaba. La imagen de sus ojos se estrelló contra su mente. Ese breve destello desgarrador. ¿Por qué dije eso? El pensamiento fue una sacudida física. Su mirada, ahora aguda y terriblemente sobria, lo abarcó. Vio la quietud antinatural que libraba una batalla que ella no podía ver. Vio sus hombros apretados con demasiada fuerza, conteniendo algo roto. No la había buscado. Se había estado escondiendo. Su mirada se posó en sus manos mientras se acercaba a la puerta. Temblaban. Un temblor leve e incontrolable que su postura rígida no podía disimular. Volvió a fijar la mirada en su rostro, notando la palidez enfermiza bajo la mugre, las tenues ojeras que denotaban un agotamiento más profundo que los músculos. El médico que había en ella proporcionó el diagnóstico instantáneamente. Degradación crónica de la vía sistémica. Pero la mirada en sus ojos le dio otro diagnóstico. Le provocó náuseas. Trauma emocional severo. Angustia psicológica aguda. No se trataba de un monstruo atacando. Este era su ahijado, ahogándose en una agonía que ella ni siquiera podía comprender, y él había aceptado cada palabra envenenada que ella le lanzaba como si fuera lo que le correspondía. La comprensión la golpeó como un puñetazo. Había tomado un bisturí y lo había retorcido. Esperar. La palabra salió de su garganta, cruda y desesperada en la caverna silenciosa. Naruto se detuvo en el umbral, de espaldas a ella, una pequeña silueta contra la vasta noche lluviosa. Naruto, espera. Volvió a llamar. Se le quebró la voz. Se tambaleó hacia adelante. Shizune corrió a su lado y la agarró del brazo. Permaneció allí un instante de angustia.
Durante ese breve instante, fue solo un niño atrapado entre el mundo que había perdido y la nada que lo aguardaba. Entonces, sin darse vuelta, sin atender a su súplica, salió a la lluvia y desapareció en un instante. Tsunade miró fijamente la puerta vacía. Su respiración era entrecortada y fuerte en sus oídos. La rabia se había desvanecido. Solo quedaba un escalofriante vacío de autorrecriminación. Se desplomó en su silla. La obscena pila de sus ganancias se burlaba de ella. La deuda estaba saldada. ¿Qué le había hecho el mundo? ¿Y qué le había hecho yo a lo que quedaba? La lluvia era un sudario frío e indiferente que le quitaba el barro del pueblo de las botas mientras caminaba. No sabía a dónde iba. Simplemente se movía. El infierno de la taberna se desvaneció. El tono áspero de su voz se desvaneció. El peso de sus ojos horrorizados se desvaneció. Fueron reemplazados por un vacío familiar. El lobo había recuperado el control. El chico que se había estremecido había desaparecido. Estaba encerrado de nuevo en su jaula. Encontró una posada barata y sin nombre. Pagó una habitación con el dinero de su última matanza. Cerró la puerta con llave. No encendió la lámpara. Se sentó en el borde del catre abultado en la oscuridad opresiva, con la capa aún goteando sobre el suelo. No sentía. No pensaba. Simplemente existía. Un arma en su funda. Una herramienta de vuelta a su caja. El silencio era un consuelo. El silencio era absoluto. Ni siquiera supo cuando se quedó dormido. A la mañana siguiente, Naruto despertó con un grito ahogado y silencioso. Se aferró al pecho con la mano. Su cuerpo estaba empapado en un sudor frío y febril. El mundo era una mancha carmesí y negra. Un fuego abrasador estalló tras sus ojos. El dolor era un universo en sí mismo. Gritó, un jadeo agudo y ahogado. Se tambaleó fuera de la camilla. Se llevó las manos a la cara. Sangre. Manaba de sus ojos, espeso y caliente. Recorrió sus mejillas. Su Mangekyou Sharingan estaba activo. Giraba salvajemente, sin control, como una manifestación de su psique destrozada. Cayó de rodillas. Respiraba entre sollozos entrecortados y húmedos. Las palabras de Tsunade no solo lo habían herido. Lo habían herido más profundamente que cualquier espada. Una cosa hueca. Las atrocidades que había cometido se arremolinaban en el carmesí de su visión. Los rostros de las personas que había matado. Mató por su padre. Mató por una aldea que lo había maldecido. Te habría dejado pudrir. Lo había aceptado y lo creía. Era una herramienta rota, un arma desechada. Como corresponde. Había construido toda su miserable existencia sobre esa única y fría certeza. Las últimas palabras de Fugaku resonaron en el silencio aullante de su mente. Protege su sonrisa. Había fracasado. Había tomado esa sonrisa y la había aplastado con su propia bota. Se miró las manos. Estaban temblorosas y empapadas de sangre. Las manos de un asesino. Las manos de un monstruo. Las manos de un niño que lo había perdido todo. Se encorvó en el suelo. La sangre de sus ojos goteaba sobre las tablas polvorientas del suelo y se mezclaba con las lágrimas que ahora fluían libremente. Una única y aterradora pregunta resonó en su mente arruinada. ¿En qué me he convertido? El Mangekyou giraba, alimentándolo con una pesadilla caleidoscópica de su propia creación. Vio horrores. Una cosa hueca. Una burla. Nada. Dio un puñetazo contra las tablas del suelo. Un crujido astillado resonó en la pequeña habitación. El dolor agudo fue un bienvenido ancla en la tormenta de recuerdos y autodesprecio. Levantarse. Cerró los ojos con fuerza, intentando alejar el mundo carmesí. El dolor tras ellos se encendió, una agonía candente. Apretó los dientes y un gruñido bajo le desgarró la garganta. Tranquilízate. Repitió las palabras, una orden silenciosa y desesperada. Era la primera lección que Fugaku le había enseñado. La primera lección de un shinobi. Un shinobi es alguien que perdura. Respiró con dificultad, como si se hubiera tragado un cristal. Se obligó a ponerse de rodillas, con los músculos gritando en protesta. Dije levantarse. Se puso de pie, con las piernas temblando violentamente. Se apoyó en la pared y se limpió la sangre y las lágrimas del rostro con el dorso de la manga. El giro salvaje e incontrolado de su Mangekyou comenzó a disminuir, y la presión agonizante tras sus ojos se convirtió en un latido sordo y familiar. En algún lugar, el mundo exterior era un vacío gris e informe, donde la lluvia caía en interminables y silenciosas cortinas. Dentro, el aire estaba quieto y cargado de olor a piedra húmeda y ozono. Un mapa, vasto y detallado, estaba extendido sobre una gran mesa de madera.
Su superficie estaba sembrada de pequeños marcadores de piedra negra, como dientes dispersos. El equilibrio sigue cambiando, resonó la voz baja y resonante de un hombre en la silenciosa habitación. Las patrullas de Iwa están desorganizadas. Suna retira sus fuerzas de la frontera. Kumo duda. Movió uno de los marcadores negros, deslizándolo del país del rayo a un espacio en blanco. Donde quiera que va, el viejo orden se tambalea. Una mujer de sorprendentes ojos ámbar estaba de pie junto a la ventana. Su silueta, una línea oscura y definida contra la luz grisácea. Su rastro es caótico, afirmó, con una voz tan tranquila y firme como la lluvia que caía. Ataca sin patrón ni lealtad. Un monstruo arremetiendo contra su jaula. El hombre apartó la mirada del mapa, con una mirada intensa. Los monstruos no nacen, dijo, y su voz resonó en la silenciosa habitación. Se hacen. Miró la lápida negra que representaba al coco. No es un descerebrado. Se está ahogando. Hay una diferencia. Hizo una pausa, un profundo peso se asentó en sus palabras. Ha llegado el momento. Lo necesitamos. Un poder como el suyo, forjado con tanto dolor, no puede dejarse que se consuma por sí solo. ¿Quieres que me acerque a él? Preguntó. No era una cuestión de sorpresa, sino de confirmación. Sí, encuéntralo y hazle la oferta. Se apartó de la ventana, lista para partir. No dudó. La orden estaba dada. Espera, la voz del hombre la detuvo cuando estaba a punto de disolverse. Ella hizo una pausa y lo miró. No lo utilicen para su búsqueda, dijo, bajando el tono, con una intensidad nueva y más fría. Tengo razones para creer que nuestra sombra no es del todo leal a nuestra causa. Ella asintió con un solo gesto de comprensión. El juego dentro del juego. Y ten cuidado, añadió, volviendo la mirada al mapa. La invocación inversa lo arrancó del mundo con una sacudida espantosa. Jiraiya no aterrizó con su habitual estruendo. Tropezó con las piedras sagradas del monte Myoboku, con la respiración entrecortada. El aire allí era limpio, con un sabor a cosas verdes y nubes altas y delgadas. Un violento contraste con el sake rancio y la lluvia que se aferraba a él como un sudario. Durante un largo instante, permaneció allí de pie, cabizbajo, como un gigante encogido sobre sí mismo, aplastado por una vergüenza tan pesada que parecía física. Mira lo que ha traído el gato, mamá. Parece que está medio ahogado. Jiraiya se estremeció. Fukasakupa apareció en una piedra musgosa, con su mirada penetrante y crítica. Hueles a sake barato y fracaso, Jiraiya-chan. Mala combinación. Vamos, interrumpió la voz de Shima, al materializarse junto a él, frunciendo el ceño al ver las ojeras de Jiraiya. Jiraiya-chan. Parece que has visto un fantasma. ¿Qué pasa? Respuestas, dijo Jiraiya con voz áspera. Necesito respuestas. El aire se volvió pesado. El chico Namikaze, dijo con voz susurrante. ¿Niño? Una risa áspera y amarga escapó de la garganta de Jiraiya. No. No es un niño. Busqué a un niño y encontré un fantasma. Sostuvo la mirada de con los ojos ardiendo de humillación. Se burló de mí. Me atrapó en un genjutsu tan perfecto que derramé mis entrañas en una silla vacía. ¿Tiene frío, Vacío. No queda nada dentro. Papá guardó silencio un momento. HMPH. Atrapar al gran sapo y escapar sin dejar rastro, ingenioso. Suena menos a fantasma y más a un shinobi perfecto. No acepto eso, gruñó Jiraiya, con una voz que vibraba con determinación. Tiene que haber una razón. Subió con determinación el sendero de la montaña. Voy a ver al gran señor anciano. Necesito saber si la profecía sigue intacta. Si el camino sigue ahí. Papá dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Siempre aferrándote a tus sueños. Bien, gruñó. Veamos qué te dice el futuro sobre tus fantasmas. El camino era una escalera de caracol envuelta en niebla. Era un niño tan brillante, Jiraiya-chan, empezó en voz baja. Igual que su padre. Tan lleno de vida. No puedes decirme que todo eso se ha ido. El chico se ha ido, mamá, la voz de Jiraiya era plana y terminante. Lo que queda es un arma. Un arma que inspira lealtad, al parecer, intervino papá. Los lobos del bosque escarlata lo siguen. ¿Por qué? Una verdadera bestia no inspira lealtad. No lo sé. Espetó Jiraiya, desbordándose de su frustración. No tiene sentido. Nada de eso. ¿Qué es? Una contradicción, dijo papá simplemente. Y estás intentando resolverlo con una respuesta fácil. No la hay. ¿Y entonces qué hay? La voz de Jiraiya se elevó, resonando en la niebla.
Un chico con el poder de destruir el mundo y 1000 preguntas sin respuesta. No voy a arriesgarme con el futuro del mundo. Llegaron a la antigua y silenciosa cámara. Jiraiya-chan, ¿qué planeas? Preguntó Ma, con una comprensión incipiente y terrible en su voz. Lo que debo hacer, dijo con voz tranquila y pesada. Primero, necesito saber si hay otro camino. Dentro, los antiguos y brillantes ojos del gran señor anciano se posaron en Jiraiya. Gran señor anciano, comenzó Jiraiya con voz tensa. La profecía. El niño de la profecía. Necesito saber, ¿está despejado el camino? ¿Despejado? Preguntó el viejo sapo con voz áspera. El camino está roto. Jiraiya contuvo la respiración. El último cimiento de su esperanza no se derrumbó. Explotó, dejando solo polvo. Miré, el río del destino, susurró Gamamaru. Pero el río se ha ido. Destrozado. Como un espejo caído desde una gran altura. Solo veo 1000 reflejos falsos, 1000 futuros en guerra. Los hilos, enredados, pero el niño, ¿aún hay luz? Insistió Jiraiya con la voz entrecortada. La luz, es solo una brasa ahora, susurró Gamamaru, con la mirada nublada. Y veo una gran sombra, una tormenta de destinos no escritos, alzándose para extinguirla. Antes de que Jiraiya pudiera preguntar más, el anciano inclinó la cabeza. Un suave ronquido retumbante llenó la habitación. Estaba dormido. Jiraiya se arrodilló en el silencio aplastante. Vino en busca de claridad y se encontró con el caos. Lentamente, se puso de pie. Jiraiya-chan, empezó Ma. ¿Te aclaraste la mente? Se le escapó un suspiro breve y áspero, casi un sollozo. ¿Listo? Susurró. Mamá, está destrozado. Todo está destrozado. Empezó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado en la penumbra. La última vez que estuve aquí, la profecía era un camino recto. Así que algo ocurrió. Algo que destrozó el mundo. El mundo siempre se está rompiendo, Jiraiya-chan, gruñó Pa. No, Jiraiya se detuvo, con la mirada perdida por un horror creciente. Así no. No a esta escala. Esto no fue una grieta. Los cimientos fueron destruidos. Piensa. ¿Qué evento fue lo suficientemente grande, lo suficientemente antinatural, como para descarrilar el destino mismo? El nombre era un susurro venenoso en la cámara sagrada. La masacre Uchiha. Mamá y papá intercambiaron una mirada de profundo malestar. Es lo único que encaja, continuó Jiraiya, y la lógica encajó como la puerta de una celda al cerrarse. Un chico. Una noche. Y el futuro se rompe. Miró acá, suplicando otra respuesta. La tormenta de posibilidades, la sombra, es él, ¿verdad? Tiene que serlo. Está sacando conclusiones de un sueño y una coincidencia, advirtió papá con severidad. Es un camino peligroso. ¿Qué otro camino hay? Rugió Jiraiya. La profecía es ciega. El mundo va a la deriva. Somos shinobi. Actuamos. Respiró hondo, estremeciéndose. Su rostro era una máscara de pura agonía. Minato, es padre. Nunca podrá hacerlo, susurró, dejando al descubierto su última confesión. Pero yo sí. Puedo cargar con ese pecado. Es lo menos que puedo hacer. Se giró y caminó hacia el arco, con los hombros hundidos bajo un nuevo e inmenso peso. Ya no era un hombre en busca de respuestas. Era un hombre que acababa de encontrar un propósito terrible en su ausencia. Varios meses después Jiraiya dejó el monte Myoboku con un vacío donde antes residía su esperanza. Su red se extendió por todo el continente. La orden fue categórica. Rastreen la tormenta. Reporten todo. Durante meses, el lobo fue un fantasma. Los informes llegaban a cuentagotas, limpios y profesionales. Entonces, un año después de la masacre Uchiha, el patrón se rompió. Una red de tráfico de ninjas desaparecidos, aniquilada con brutalidad desmesurada. Los rumores cambiaron. Ya no era el lobo. Ahora, el hombre del saco. Un monstruo sin mente. Un torbellino de muerte. La duda de Jiraiya se desvaneció. Luego llegó el mensaje de Tanzaku Quarters. Encontró a Tsunade en una posada sin nombre en un pueblo vecino. Aterradoramente sobria, mirando por la ventana, con una taza de té intacta. Se sentó frente a ella. Escuché que estabas en racha, Hime. Tsunade no lo miró. Ya no queda suerte, Jiraiya. Ya se ha gastado toda. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar. ¿Verdad? Insistió con suavidad. Ya hemos enterrado a nuestros fantasmas, tú y yo. Dan, Nawaki, somos los únicos que quedamos. No podemos escondernos de los nuevos. Eso la destrozó.
Una lágrima le resbaló por la mejilla. Lo vi, susurró. A Jiraiya se le encogió el estómago. Lo sé. Simplemente estaba, ahí, continuó con la mirada perdida. Mala suerte. Una risa áspera y amarga. Mi mala suerte. Finalmente lo miró, con los ojos llenos de una culpa abrumadora. Era un monstruo, Jiraiya. Vi el rostro de mi ahijado muerto y me convertí en un monstruo. Relató la escena con una voz monótona, fría y autodespreciativa. Y entonces lo vi, susurró. Solo por un segundo. Las máscaras se desvanecieron. Vi al niño. Sufría muchísimo, y yo seguía clavándole el cuchillo. Jiraiya escuchó, con su propio fracaso como una piedra fría en el estómago. Me hizo lo mismo, confesó. Genjutsu. No, replicó Tsunade, y la médica que llevaba dentro tomó el control. Esto no fue un truco. Fue un síntoma. Sus manos, Jiraiya, un temblor leve e incontrolable. Daño nervioso catastrófico. Médicamente, se está muriendo. Lentamente. Dolorosamente. Una nueva y escalofriante pieza de información encajó. Hay más, dijo en voz baja. Mi red lo confirmó. Hace tiempo, se reunió con Orochimaru. Tsunade levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos y llenos de horror. ¿Orochimaru? ¿Por qué? No lo sé. La reunión está confirmada, nada más. Algo está por venir. Jiraiya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Le contó los informes. El caos creciente y sin sentido. Mientras hablaba, un pequeño saco sin marca se materializó sobre la mesa. Un pergamino de alta prioridad. Lo tomó con las manos frías y firmes. Lo desenrolló. Un informe rápido desde la olvidada tierra del cielo. Su cara se puso blanca. ¿Qué pasa? Preguntó Tsunade con voz aguda. Simplemente deslizó el pergamino sobre la mesa. Ella leyó la primera línea y un sonido ahogado escapó de sus labios. Leyó el resto, mientras su mente procesaba las palabras apocalípticas. Borrado. Estatuas ennegrecidas, congeladas en gritos. Juicio. Levantó la vista con los ojos abiertos. El momento, fue justo después de que se fuera de Tanzaku. Jiraiya aplastó lenta y deliberadamente el pergamino en su puño. Mis palabras, susurró Tsunade, horrorizada. La rabia, la desahogó. Yo hice esto. Fui el empujón final. Su voz se alzó, cargada de una culpa sofocante. ¿Qué le hicimos, Jiraiya? ¿Qué hizo Konoha? La voz de Jiraiya era grave. Fugaku le hizo una espada. Danzo intentó apuntar con ella. Minato le dio las misiones. Los Anbu le dieron la máscara. Todos le añadimos peso a los hombros, sin preguntarle nunca si podía mantenerse en pie. El monstruo de Konoha, dijo Tsunade con la voz entrecortada. El que enviaron cuando necesitaban un fantasma. Lo usamos, incluso sabiendo que estaba roto. Lo usamos hasta que se hizo añicos. Su mirada era suplicante. Tomamos a ese chico brillante y testarudo, y lo destrozamos. Tienes razón, dijo Jiraiya, con las palabras como un peso muerto en el aire. Se suponía que era mejor que nosotros. El que podía portar la voluntad del fuego sin quemarse. Finalmente la miró. El dolor en sus ojos se transformó en un vacío escalofriante. Pero el fuego lo consumió. El arma que todos ayudamos a forjar ahora está rota. Y apunta al mundo. Un miedo gélido la invadió. Jiraiya, ¿qué vas a hacer? Se quedó allí, con la mirada distante, su propósito claro, absoluto, terrible. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dijo con voz monótona. No es un paciente, Tsunade. Es una plaga. Corrompido por Orochimaru, enloquecido por el dolor, con el poder de aniquilar naciones. Es mi deber extirparlo. ¿Deber? Susurró horrorizada. ¿No querrás decir, matarlo? El chico que amabas ha muerto, declaró Jiraiya, un veredicto final e implacable. Voy a dejar descansar lo que queda. Es la única misericordia que nos queda. No hay ningún niño. Solo hay un monstruo con forma humana y un deber que cumplir. Interludio sabía que estaba cerca cuando el mundo cambió. El cielo, antes de un azul claro y nítido, se había convertido en un púrpura amoratado y antinatural en el horizonte. Entonces llegó la lluvia. Una llovizna fina y fría que parecía más un llanto que el tiempo, y al rozar su piel, sintió un leve zumbido residual de chakra, el eco de un grito. Así que es verdad, pensó, con el rostro endurecido mientras unas magníficas alas de papel la transportaban hacia la penumbra. El cielo sigue llorando. Desde arriba, la devastación era absoluta. A kilómetros de distancia, la tierra era un cementerio de rocas colosales y dentadas, y metal retorcido y ennegrecido.
Lo que quedaba de la fortaleza voladora, el Angkor Wantian. Cada superficie estaba pintada con una grotesca y visceral capa de un rojo seco, color óxido, mezclada con trozos de carne y hueso destrozados. No es una batalla, respondió su mente analítica, aunque un frío nudo le apretaba el estómago. No hay cráteres de explosión. La destrucción es uniforme. Absoluta. Este no era el caos impersonal de la guerra que también conocía. Esto era personal. Este era un grito dirigido al cielo. Aterrizó en lo que podría haber sido una torre de mando y se arrodilló, con los dedos enguantados flotando justo encima de la piedra pintada de sangre. Todavía caliente. El chakra residual era más fuerte allí, cargado de ozono y algo más, un profundo y persistente dolor que se aferraba al aire como un sudario. Un juicio, se dio cuenta, poniéndose de pie. No una masacre. Una ejecución. ¿Pero por qué aquí? La información era clara. El detonante fue su madrina, Tsunade. Un arrebato emocional. Entonces, ¿por qué la Tierra del Cielo? ¿El objetivo más cercano? No, eso es demasiado aleatorio. Demasiado descuidado. Esto era obra de un hombre del saco, pero incluso un monstruo que sufre tiene una razón para elegir a su víctima. Necesitaba más datos. Sus alas se recompusieron, llevándola más abajo, a través de cañones de escombros. Siguió una línea de metal cortado hasta una estructura más grande que se había derrumbado casi verticalmente, entrando por un enorme agujero en su costado. El aire dentro era denso, el olor a muerte y ozono atrapado, concentrado. No era una cubierta de mando. Las paredes estaban forradas con hileras de celdas pequeñas y oscuras. Cadenas y extrañas esposas supresoras de chakra yacían dispersas, con sus sellos rotos y ennegrecidos. En una celda, los encontró. Los cuerpos pequeños y demacrados de niños, con los rostros paralizados por el terror. No habían muerto por el rayo. Llevaban mucho tiempo muertos, sus cuerpos desprovistos de vida. Prisioneros, comprendió Conan, endureciendo su rostro. Niños. Usados como baterías. Una furia fría y familiar se apoderó de su pecho, la misma que sentía al pensar en Anz. Un destello de memoria. Yaiko, dándole su último trozo de pan a un niño hambriento bajo la lluvia. Lo ahogó. La ira era una herramienta más útil que el dolor. Este lugar no era solo una base militar. Era una atrocidad. Reconstruyendo la cruda realidad, volvió a elevarse, volando hacia el centro mismo del campo de escombros. El chakra remanente se volvió tan denso que parecía moverse a través del agua, con el aire crepitando con energía latente. Aterrizó en el borde de un nuevo y enorme cráter. Un círculo perfecto, de cientos de metros de diámetro. El suelo no era tierra ni roca. Se había sobrecalentado hasta convertirse en una obsidiana lisa, negra y cristalina que se arremolinaba con tenues y furiosos patrones rojos. Arcos erráticos de relámpagos carmesí aún danzaban sobre su superficie, silbando al encontrarse con la lluvia. Epicentro, supo su mente. Punto de impacto final. Se movió con cautelosa gracia, esquivando los rayos chispeantes mientras caminaba hacia el centro absoluto. Allí lo encontró. Un agujero enorme y oscuro excavado profundamente en la tierra, con los bordes cauterizados y brillando con un calor residual tenue que deformaba el aire. Mirar hacia el abismo era como contemplar la nada. Se arrodilló a una distancia prudencial y cerró los ojos, concentrando sus sentidos. El poder crudo y violento del desconocido Jutsu Raton lo saturaba todo. Era como intentar oír un susurro en un infierno. Los archivos de Akatsuki estaban claros. El cero colas era chakra puro y maligno. Debería haber dejado una huella, una mancha inconfundible. Ella lo buscó, superando el crepitante dominio del relámpago rojo, tratando de encontrar el eco parásito y odioso de la entidad prisionera allí. Nada. No había desaparecido. Simplemente, indetectable. La señal del rayo rojo era tan absoluta, tan absorbente, que actuaba como una especie de camuflaje sensorial. O bien había aniquilado por completo el chakra del cero colas o lo había enterrado tan profundamente que era imposible distinguirlo. Para un sensor de su calibre, ambas posibilidades eran igualmente aterradoras. Las piezas encajaron en su lugar con una claridad escalofriante. No solo destruyó la fortaleza, pensó, con los ojos abiertos al comprender algo terrible. Apuntó a la fuente de poder. Desató un jutsu tan poderoso que borró de la existencia una enorme entidad de chakra. No fue un acto de ira aleatorio. Vino aquí por algo, pensó, de pie, mirando atrás los kilómetros de devastación. Él lo sabía. Sabía lo que hacían. Esto no era un desahogo de ira. Era un exterminio. Una purga. La lluvia silbaba contra el cristal caliente.
Miró los restos ensangrentados, la herida abierta en la tierra y el cielo lloroso. Un chico de 14 años hizo esto, pensó, el simple hecho más escalofriante que cualquier apodo. Un chico con un expediente que parece una tragedia, que ahora ejerce el poder de un dios, nombrándose juez, jurado y verdugo de los pecados del mundo. Por primera vez en mucho tiempo, Conan sintió un atisbo de algo que creía enterrado hacía tiempo. No era miedo. No era lástima. Una profunda y aterradora inquietud. No era una bestia sin mente. Era un arma estratégica, guiado por una brújula moral rota. La aldea cercana era un lugar apiñado y miserable, enclavado justo al otro lado de la devastación. La gente se movía con el paso lento y aturdido de los supervivientes, con la mirada hundida. Conan entró no como un ángel de la muerte, sino como una viajera. Su capa de Akatsuki se transformó en un poncho gris con capucha. Mientras caminaba por la embarrada calle principal, un niño pequeño salió de un callejón y chocó contra su pierna. Cayó hacia atrás con un golpe sordo, con los ojos abiertos por un miedo que ya era su estado natural. Un huérfano. Conan se detuvo y se arrodilló, con movimientos lentos, inofensivos. Una sola hoja de papel emergió de su manga. En segundos, era un pájaro perfecto y complejo. Para ti, dijo ella, con su voz y un suave murmullo. Dudó, luego extendió una mano sucia. Al cerrar sus pequeños dedos sobre el papel, sintió algo rígido doblado en su interior. Conan asintió una sola vez, casi imperceptiblemente, se levantó y continuó, dejándolo descubrir el yo que ella había escondido dentro. Un pequeño acto de bondad en un mundo que no le había mostrado ninguno. Encontró a un anciano en una taberna, tomando té y contemplando por la ventana la llovizna implacable. Se sentó a su mesa. El movimiento silencioso atrajo su mirada cansada. Esta lluvia, empezó, ¿parará alguna vez? El anciano soltó una risa áspera y amarga que se convirtió en tos. ¿Parar? Preguntó con voz áspera y quebrada. Hija, esta lluvia es una bendición. Reza para que nunca pare. Reza para no ver lo que pasó antes. Conan empujó una pequeña pila de ryo sobre la mesa. Soy una viajera, dijo con suavidad. De paso. Veo el miedo en esta aldea, los escombros en la montaña. Si hablar de ello ayuda, te escucharé. El dinero, luego sus ojos serenos. Era la primera vez en días que alguien lo miraba sin ese mismo terror compartido. Respiró temblorosamente. La presa de su silencio comenzaba a resquebrajarse. Empezó al anochecer, susurró con voz temblorosa. El aire se quedó quieto. Ni pájaros. Ni viento. Solo, un zumbido silencioso y profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, una luz. Señaló con un dedo tembloroso hacia las montañas. Una delgada línea roja. Disparada hacia arriba. No era natural. Era demasiado silencioso. Mal. Entonces el cielo, murió, continuó, con voz apenas audible. En un instante, anochecía. Al siguiente, una negrura espesa e imposible, como tinta derramada sobre el cielo. Y empezó a llover. Frío. Miserable. Entonces empezó la verdadera tormenta, dijo el anciano, con los ojos abiertos al recordarlo. Las nubes negras, empezaron a latir. Un profundo resplandor rojo provenía de su interior, como un corazón gigante y furioso latiendo en el cielo. Estaba vivo. Con cada latido, la lluvia se intensificaba. Cayeron los relámpagos rojos. No uno ni dos. Docenas. Cayendo una y otra vez, todos en el mismo lugar. Simplemente, observamos. ¿Qué más podíamos hacer? El corazón latía más rápido, la tormenta arreció, fue un juicio. ¿Y luego? Preguntó ella. El anciano se estremeció, abrazándose. Entonces, el corazón se detuvo. Por un segundo, solo hubo cielo negro, lluvia torrencial y un silencio terrible. Un silencio tan fuerte que me dolía los oídos. Su voz se convirtió en un susurro ahogado. Y entonces, el mundo se rompió. Una sola y enorme columna de relámpago rojo. No era un sonido que se oye, niña. Es un sonido que se siente. En los huesos. En el alma. El cielo mismo gritó, y el mundo entero se tiñó de rojo. Nos bañamos en él, ahogándonos en sangre. Vimos la fortaleza allá arriba, simplemente, se desmoronó. Se hizo añicos como una vasija de barro golpeada con un martillo. Miró a Conan con ojos suplicantes, como si ella tuviera una respuesta que él temía pedir. Cayó durante minutos. Pedazos, aún ardiendo, lloviendo. Señaló la ventana. Y la lluvia, seguía cayendo. No ha parado desde entonces. Conan se levantó, dejando el dinero sobre la mesa.
Ya había oído suficiente. La mecánica, la escala, el terror absoluto y apocalíptico. Salió de la caverna, con el rostro sombrío, fundiéndose de nuevo con la lluvia torrencial. Jiraiya dejó a Tsunade bajo la lluvia. El frío aguacero lo siguió, acompañando su estado de ánimo. Ya no era un maestro espía. Era un cazador, y su propósito era absoluto. Encontró el sendero que se alejaba de las ruinas humeantes de la Tierra del Cielo. Era un camino fangoso, de ramas rotas y barro revuelto, con un leve y persistente olor a ozono y sangre que la lluvia no podía eliminar. El lobo había cometido un error. La reacción de ese jutsu, la mente de Jiraiya trabajaba con una claridad fría y depredadora. Le costó más de lo que podía permitirse. Está herido. Agotado. No piensa con claridad. Esto ya no era una cacería. Era una ejecución. Esta era la oportunidad. La persecución fue corta. Terminó en un lugar que parecía el cementerio del mundo. Un bosque petrificado bajo la luna llena, un paisaje esquelético de árboles blancos y muertos que arañaban el cielo nocturno como dedos huesudos. La fuerte lluvia resbalaba sus superficies blancas como el hueso, haciéndolas brillar con una luz fantasmal. A través de las ramas espectrales, manchadas por la lluvia, lo vio. Una pequeña figura encapuchada, caminando a un ritmo lento y agonizante. Naruto. Jiraiya se detuvo, fundiéndose con las sombras de un enorme árbol fosilizado, bañadas por la lluvia. Observó con mirada aguda y analítica. Los movimientos del chico eran rígidos, cada paso un esfuerzo visible mientras sus botas chapoteaban en el barro. Incluso desde la distancia, Jiraiya podía ver cómo la lluvia trazaba caminos a través de las tenues y oscuras marcas de sus mejillas. Los rastros de sangre seca de un usuario de Mangekyou que había superado sus límites. No es un sensor, pensó Jiraiya, mientras la parte táctica de su cerebro tomaba el control. Su poder reside en sus ojos. Mientras no me vea, no me ve. Está demasiado concentrado en su propio dolor como para percatarse de una emboscada de verdad. Era una pequeña esperanza contra un enemigo tan hábil, pero era una ventaja que debía aprovechar. No convertiría esto en un duelo. Lo convertiría en un asesinato. Con un movimiento silencioso y práctico, Jiraiya creó 3 clones de sombra. No habló. No le hacía falta. Les hizo una serie de señales manuales precisas y nítidas. Perímetro. Trampas. Caja de eliminación estándar de 5 puntos. Utilicen el terreno. Yo conduciré. Los clones asintieron una vez y se disolvieron en la penumbra, convirtiéndose en fantasmas borrosos por la lluvia en un bosque de huesos. Jiraiya esperó, con paciencia absoluta, mientras la lluvia goteaba del borde de su Itayate. Observó a Naruto continuar su lenta y dolorosa marcha. El chico se detuvo, apoyándose pesadamente en uno de los troncos petrificados, con el cuerpo destrozado por una tos profunda y húmeda. Jiraiya vio un oscuro chorro de sangre salpicar la madera húmeda y blanca, donde se diluyó rápidamente por el aguacero. Un atisbo de algo, lástima, arrepentimiento, le revolvió las entrañas. Lo aplastó. Es una plaga, se recordó, con palabras frías y duras. Esto es una misericordia. En ese momento, el primer clon se dispersó. La información inundó su mente. Una red de etiquetas explosivas tejidas en las raíces de los árboles, una trampa oculta por hojas secas y empapadas, una docena de detonadores de kunais atados a cables trampa ocultos por el barro y la lluvia. La caja de la muerte estaba lista. Un segundo clon, posicionado en una rama alta y resbaladiza, hizo una señal con la mano, casi invisible. Listo. Este fue el momento. Naruto seguía tosiendo, con la guardia baja, concentrado en su propia agonía, con el cabello pegado a la cara por la lluvia incesante. Jiraiya surgió de las sombras. Se movió con una velocidad que desmentía su tamaño, una fuerza silenciosa y letal que atravesaba la cortina de lluvia. No apuntó a la espalda. Apuntó al cuello, un golpe único, limpio y desgarrador para acabar con todo antes de que el chico se diera cuenta. Su mano, endurecida por el chakra, cortó como un hacha. Estaba a centímetros de distancia cuando un instinto primario, agudizado por los Anbu, gritó una advertencia en el subconsciente de Naruto. No fue un pensamiento, fue un puro reflejo físico. El cuerpo de Naruto se sacudió violentamente hacia un lado, un estremecimiento desesperado y torpe ante el repentino y letal cambio de presión en el aire a sus espaldas. No bastaba con evadir. Bastaba con sobrevivir. La mano de Jiraiya, destinada al cuello, se estrelló contra el hombro izquierdo de Naruto con una fuerza aterradora. Se oyó un crujido húmedo y chirriante al romperse la clavícula bajo la inmensa fuerza del Sannin.
Un grito ahogado de pura agonía brotó de la garganta de Naruto. El sonido del chico, no del monstruo. La fuerza del golpe lo lanzó hacia adelante, con el cuerpo destrozado en el aire. Cayó al suelo con fuerza, rodando entre el barro y las hojas secas, mientras su hombro herido protestaba a gritos. Jiraiya aterrizó en silencio. Su intento de asesinato fue un fracaso parcial. Pero el chico estaba herido, desorientado y directamente en la caja de la muerte. Dio una orden mental silenciosa. Sus clones ocultos ejecutaron la trampa principal. Desde su flanco derecho, un clon surgió de detrás de un árbol petrificado, arrojando un chorro masivo de aceite de sapo espeso. Simultáneamente, desde su izquierda, un segundo clon desató un poderoso katón. Endan, estilo fuego. Bala flamígera. El Jiraiya original, de pie frente a su objetivo, inhaló profundamente y desató un cortante ftón. Repsh, estilo viento. Palma vendaval, un vendaval diseñado para acelerar la llama hacia el aceite y crear un infierno ineludible y devorador que crepitaba contra el aguacero, levantando una enorme nube de vapor aceitoso. Naruto, aún tambaleándose, se incorporó. Su Sharingan cobró vida, los tres Tomoe giraron mientras asimilaba el triple ataque a través del aire lluvioso. Su mirada pasó del aceite al fuego y, finalmente, al viento impetuoso. Vio la sinergia letal. Vio la naturaleza cortante del vendaval. Con una oleada de chakra en las piernas, realizó un desesperado Shunshin no Jutsu, técnica de desplazamiento corporal, a una mano. La esquiva fue deliberadamente imperfecta, un estallido suicida de velocidad que lo llevó al borde mismo del punto de ignición del infierno. Su capa y la armadura que llevaba debajo quedaron incineradas al instante. Un dolor abrasador y candente le recorrió todo el costado izquierdo. Apretó los dientes para contener un grito, pero logró evitar ser desmembrado. Su Shunshin no Jutsu, técnica de desplazamiento corporal, lo aterrizó justo donde Jiraiya predijo. Al tocar el suelo resbaladizo, sus botas se engancharon en una serie de cables trampa casi invisibles. Una docena de detonadores de kunais, ocultos entre los árboles petrificados circundantes, saltaron simultáneamente. Kunais unidos a cables salieron disparados desde todas direcciones, su acero brillando a la luz de la luna mientras cortaban la lluvia, creando una red entrecruzada e ineludible destinada a destrozarlo. Atrapado. No podía formar sellos. No podía esquivar. Así que aguantó. Inundó sus músculos externos y zonas no vitales con una densa capa de chakra reforzador. Jiraiya observaba, esperando que la descarga paralizara o matara al chico. En cambio, presenció un espectáculo espantoso. Los kunai, dirigidos al corazón y los pulmones, chispearon y rebotaron en la piel de Naruto con sordos golpes metálicos, como si golpearan una armadura oculta. Otras cuchillas atravesaron su uniforme humeante, dejando cortes superficiales pero dolorosos en la espalda y las piernas. No pudo protegerlo todo. Un kunai se estrelló directamente contra el bíceps de su brazo izquierdo, ya destrozado e inutilizado, incrustándose profundamente en el músculo y raspando el hueso roto. ¿Qué? La mente de Jiraiya dio vueltas. Vi al menos 5 golpes directos. ¿Se endureció el cuerpo? ¿Con esa precisión, estando herido? ¿Cómo? Naruto aterrizó sobre una rodilla en el barro, siseando de dolor. Todo su cuerpo temblaba. Bajó la vista hacia el kunai enterrado en su brazo roto, con una mirada de furia fría en los ojos. Con su brazo derecho sano, agarró el tanto de su cadera. En un solo movimiento visceral que le provocó un nudo en el estómago a Jiraiya, se metió la hoja en la boca, apretándola entre los dientes. Luego, con su mano derecha, ahora libre, agarró la empuñadura del kunai y la arrancó brutalmente. Una tos profunda, húmeda y desgarradora salió de sus pulmones, salpicando la hoja con un nuevo rocío de sangre oscura que fue inmediatamente lavado por la lluvia. Jiraiya intentó aprovechar su ventaja, pero se detuvo en seco, abriendo los ojos con incredulidad. Las numerosas heridas superficiales en el cuerpo de Naruto humeaban visiblemente bajo la lluvia fría, cerrándose con una velocidad sobrenatural. La hemorragia se detuvo y la piel se selló sobre las heridas. No era un auténtico Iri ninjutsu. Era una aplicación rudimentaria, desesperada y aterradora de la vitalidad y el perfecto control del chakra de Uzumaki. El ataque de tos se calmó. Naruto no gritó. No se inmutó. Simplemente mordió con fuerza el acero de su propio tanto, con la mirada fría y muerta, y la lluvia goteando de su barbilla. Jiraiya no dudó más. Corrió hacia adelante, chapoteando en los charcos, con un kunai en la mano derecha, decidido a acabar con esto mientras el chico aún se tambaleaba. Acortó la distancia en un instante.
Su espada, un arco plateado a la luz de la luna, descendió en una poderosa estocada dirigida al cuello expuesto de Naruto. Naruto, aún de rodillas, no intentó bloquear. Simplemente se echó hacia atrás, arqueando la columna de forma imposible, dejando que el kunai pasara a un pelo de su garganta. Con el impulso de Jiraiya impulsándolo hacia adelante, el Sannin giró la muñeca, lanzando el kunai en un brutal corte horizontal destinado a abrirle el costado a Naruto. En esa fracción de segundo, Naruto se arrancó el tanto de la boca con la mano derecha. La hoja negra respondió al kunai de Jiraiya no con una simple parada, sino con un bloqueo agudo y explosivo que envió una lluvia de chispas y gotas de agua a la noche. Con una oleada de poder que parecía surgir de la nada, Naruto se impulsó con la rodilla, usando la fuerza del bloqueo para ponerse de pie. Comenzó un intercambio de golpes a corta distancia y a gran velocidad. Era una danza mortal caótica bajo la luz de la luna, con sus movimientos difusos bajo el intenso aguacero. Jiraiya atacó con una fuerza abrumadora, propia de un Sannin, y cada golpe era un destello de movimiento destinado a matar. Naruto, luchando con una sola mano, con el hombro destrozado como una fuente de dolor constante y punzante, era un fantasma de defensa desesperada y brillante. Jiraiya lanzó su kunai en línea recta hacia el corazón de Naruto. Naruto no lo bloqueó. Giró sobre su pie trasero, y el movimiento envió un arco de agua fangosa desde el suelo, dejando pasar el golpe, mientras su propio tanto se elevaba simultáneamente en un corte limpio y ascendente dirigido al brazo expuesto de Jiraiya. Jiraiya retiró el brazo con una velocidad inhumana, fallando la hoja negra por 1 centímetro. Continuó el movimiento con una potente patada giratoria dirigida a la cabeza de Naruto. Naruto se agachó, la patada silbando sobre él, y se abalanzó hacia adelante, con su tanto apuntando al abdomen de Jiraiya. Jiraiya saltó hacia atrás, sus pies apenas rozando el suelo resbaladizo, creando distancia. Tras una docena de intercambios frenéticos y emocionantes, el patrón de ataque de Naruto cambió. Su Sharingan, un motor frío y analítico, había procesado la información. Jiraiya no solo era un combatiente físico superior. Luchaba con una cautela antinatural, casi paranoica. Esquivaba exclusivamente el tanto, sin bloquearlo jamás, ni siquiera con su kunai. Naruto decidió poner a prueba su observación. Fintó un corte amplio y barrido, y luego, con una velocidad cegadora, cambió el ataque a una simple estocada directa dirigida al pecho de Jiraiya. Era un movimiento básico, casi de manual. La reacción de Jiraiya fue todo menos básica. En lugar de una simple parada que hubiera desviado fácilmente el golpe, giró todo el cuerpo en una contorsión torpe e increíblemente rápida, dejando pasar la hoja. Fue una evasión mucho más difícil y que consumía más energía que un simple bloqueo. En el proceso, la afilada punta del tanto le hizo un corte superficial y limpio en el costado. Había aceptado la herida para evitar el contacto con la hoja. Un destello de fría comprensión cruzó el rostro de Naruto, iluminado por un instante por la pálida luna. El juego había cambiado. Ahora conocía la regla. Naruto cambió de táctica de inmediato. Lanzó una serie de cortes amplios, poderosos y casi imprudentes. Cada golpe era difícil de esquivar, obligando a Jiraiya a dar frenéticos saltos hacia atrás a través del lodo. El último corte fue deliberadamente demasiado extendido, dejando el costado de Naruto expuesto por una fracción de segundo. Una clara y desesperada invitación. Bloquéalo. Bloquéalo y contraataca. Jiraiya no mordió el anzuelo. Vio la abertura de la trampa que era. En lugar de bloquear, se agachó, deslizándose bajo el arco de la espada, con el viento silbando sobre su cabeza. Se negó a hacer contacto con la espada maldita. Naruto, tras fallar su táctica, creó distancia. Hizo una voltereta hacia atrás y, aún en el aire, lanzó una lluvia de kunais con la mano sana, cada uno girando con precisión letal a través de la cortina de lluvia. Jiraiya, ahora seguro de comprender las reglas, se movió para interceptar. No es la espada. Solo proyectiles. Seguro. Levantó su propio kunai, listo para detener el acero que se aproximaba en una lluvia de chispas. En el momento en que el kunai de Jiraiya hizo contacto con el primero de Naruto, el mundo se distorsionó sutilmente. Una oleada de estática sensorial, como una onda en el agua, lo inundó. Las gotas de lluvia en su visión parecieron congelarse por un instante. Se le heló la sangre. Contacto. Gritó la mente de Jiraiya, y la comprensión fue un rayo de terror puro, cargado de adrenalina. Es el chakra. No la espada. Se transmite a través de todo lo que toca. Cada toque es como un veneno.
Abandonó la parada al instante, girando el cuerpo para dejar pasar los kunai restantes, uno de los cuales cortó superficialmente su ropa. El toque del genjutsu ya se intensificaba. El sonido de su propia respiración y el tamborileo de la lluvia se volvieron repentinamente demasiado fuertes, y su visión comenzó a distorsionarse. No puedo bloquear su espada. No puedo bloquear sus armas. No puedo dejar que me toque. Esto ya no es solo genjutsu, maldito seas, mocoso, por crear semejante estilo. La desesperada conclusión final lo golpeó con absoluta certeza. Tengo que cambiar las reglas. Ya. El clon oculto de Jiraiya, que aguardaba pacientemente en las sombras, finalmente actuó. Utilizó la intensa concentración de Naruto en el original para usar el Shunshin no Jutsu, técnica de desplazamiento corporal, justo detrás de él. El Rasengan del clon cobró vida, un pulso de chakra caótico y cegador que iluminó la lluvia que caía en un remolino azul, convirtiéndolo deliberadamente en la amenaza más obvia e inmediata en el campo de batalla. Naruto giró bruscamente la cabeza, y su Sharingan se sintió atraído al instante por la enorme y rugiente esfera de chakra. Predecible, gruñó. Giró, su cuerpo convertido en un borrón de movimiento, mientras su tanto, cargado de relámpagos, cortaba en un amplio arco horizontal. La hoja impactó en la muñeca del clon justo cuando el Rasengan estaba a punto de conectar, cercenando la mano y dispersando al clon en una violenta nube de humo y vapor. Pero fue una finta. Una trampa sensorial. En esa fracción de segundo de compromiso, el Jiraiya original apareció por el lado opuesto, su verdadero ataque oculto por la llamativa exhibición del clon. Ya estaba dentro de la guardia de Naruto. Un brazo poderoso rodeó el pecho de Naruto, sujetando su brazo sano contra su costado, mientras que la otra mano le apretaba la nuca con una tenaza. Lo tenía. Se acabó, mocoso. Gruñó Jiraiya, girando sobre sus talones. Su intención era lanzar a Naruto de cabeza a la última trampa que sus clones habían preparado, terminando la pelea con un solo golpe brutal. Pero Naruto, mientras estaba atrapado en el aire, no estaba indefenso. Los dedos de su mano derecha atrapada, apenas visibles para Jiraiya, ejecutaron una secuencia de sellos ultra rápida con una sola mano. Raiton. Hibashi, liberación relámpago. Asesinato electromagnético, una poderosa descarga eléctrica a quemarropa surgió del cuerpo de Naruto. El mundo entero de Jiraiya se convirtió en una agonía candente. Cada músculo de su cuerpo se tensó y se bloqueó, su sistema nervioso completamente sobrecargado. Su agarre, que había sido como el acero, se aflojó. Sellos de una mano. Gritó su mente paralizada, mientras el detalle del libro de bingo destellaba en sus pensamientos. El archivo está incompleto. Naruto no intentó escapar. Se retorció entre el agarre cada vez más débil de Jiraiya, como un depredador que aprovecha una oportunidad fatal. Su tanto, cargado de relámpagos y aún con energía residual, se deslizó en un arco implacable, con la intención de asestar un golpe mortal directamente al corazón de Jiraiya. En el último nanosegundo posible, un tercer clon, uno que Jiraiya había escondido en lo profundo de la tierra, utilizó Kawarimi no Jutsu, técnica de reemplazo de cuerpo, intercambiando lugares con el paralizado Jiraiya justo cuando la espada estaba a punto de golpear. El tanto de Naruto se hundió profundamente en el pecho del clon. Este lo miró con los ojos atónitos y doloridos de Jiraiya por un instante surrealista, y luego se disipó en una nube de humo. El verdadero Jiraiya apareció a pocos metros, desplomándose sobre una rodilla en el barro, con el cuerpo aún convulsionado por las réplicas del Hibashi. Un sudor frío se mezclaba con la lluvia en su frente. Acababa de escapar de una muerte segura por una fracción de segundo. El chico casi lo había matado. Levantó la vista, respirando pesadamente, y vio a Naruto, aunque visiblemente tambaleándose por la reacción de su propio jutsu, ya cargando hacia adelante nuevamente, su tanto electrificado crepitando con intención letal, los relámpagos formando arcos y silbando mientras las gotas de lluvia se vaporizaban contra él. Jiraiya reconoció con absoluta certeza que no podía ganar esta batalla cuerpo a cuerpo. El chico era demasiado rápido, demasiado inteligente, demasiado despiadado. Tenía que cambiar las reglas. Tenía que cambiar todo el campo de batalla. Las manos de Jiraiya realizaron una rápida secuencia de sellos. Golpeó el suelo con las palmas justo cuando Naruto se acercaba a 5 metros. Doton. Yominuma. Estilo tierra. Pantano del inframundo. El suelo sólido y fosilizado del bosque petrificado se licuó al instante en un vasto, profundo y traicionero pantano de lodo espeso y pegajoso, que se tragó los árboles esqueléticos y convirtió toda la arena, arrasada por la lluvia, en un lodazal.
Por una fracción de segundo, los sentidos de Jiraiya registraron exactamente lo que esperaba ver. El impulso de Naruto roto, sus pies hundiéndose en el espeso barro, su carga arruinada cuando resbaló y perdió el equilibrio. La imagen era una mentira. Era un último destello persistente del veneno del Kyojitsu-ri, estilo verdad y falsedad, aún en su organismo, un eco fantasmal del Genjutsu. Sus instintos, agudizados por el sabio, gritaron una advertencia un milisegundo después, una alarma primaria que atravesó la ilusión justo a tiempo. El verdadero Naruto había aprovechado la repentina aparición del pantano como plataforma de lanzamiento. Había infundido chakra en sus pies para un único salto explosivo, lanzándose por los aires sobre el lodo, mientras el agua salía volando de su cuerpo. Ahora estaba en el aire, agachado, con su cuerpo girando en un amplio arco horizontal. Su tanto, cargado de relámpagos, estaba dirigido a un devastador corte destinado a decapitar a Jiraiya. Los instintos de Jiraiya tomaron el control. No había tiempo para pensar. Se dejó caer, agachándose bajo la hoja crepitante con una fracción de segundo de ventaja. Sintió el intenso calor y la descarga estática cuando el rayo pasó a centímetros de su cabeza, quemándole el pelo y provocando que los músculos de su cuello se tensaran momentáneamente. Cuando la hoja chisporroteante pasó a centímetros de su cabeza, Jiraiya se desenrolló con un poder feroz. Canalizó chakra hacia su frente, endureciéndola, y alzó la cabeza en un brutal cabezazo dirigido al torso de Naruto, aún en el aire. Era un movimiento de luchador callejero, fruto de la desesperación y el instinto, destinado a destrozar huesos y voluntad. Naruto, con su Sharingan percibiendo el contraataque de Jiraiya a cámara lenta, anticipó esto. Predecible, respondió su mente, fría y distante. En el aire, tomó una decisión imposible en una fracción de segundo. Soltó deliberadamente su tanto, y el impulso de su corte lo envió girando hacia la oscuridad del pantano. En ese mismo instante, su mano derecha realizó un sello de sustitución a una mano. Kawarimi no Jutsu. Técnica de reemplazo corporal, la frente endurecida de Jiraiya se estrelló contra un tronco pesado y petrificado, uno de los mismos troncos que sus propios clones habían preparado como forraje sustituto, astillándolo en una lluvia de fragmentos blancos y calcáreos que cayeron sobre su rostro. Naruto aterrizó silenciosamente donde había sido colocado el tronco, a 20 metros de distancia, sobre un terreno firme. Su brazo izquierdo, inservible, colgaba flácido, un peso muerto que enviaba oleadas de fuego por su costado. Con su brazo derecho sano, lanzó de inmediato una lluvia de kunai contra Jiraiya, en un intento desesperado por ganar un solo y preciado segundo. Esta vez, los sentidos de Jiraiya captaron claramente el potente y vibrante chakra que cubría cada proyectil. Mientras el kunai volaba, Naruto realizó una segunda acción fluida que heló la sangre de Jiraiya. Usó su mano derecha para untar sangre fresca de la herida aún sangrante de su brazo izquierdo sobre el sello de invocación tatuado en el dorso de su mano izquierda. Con un solo pulso de chakra, su tanto desapareció del lodo donde había aterrizado y reapareció en su mano derecha con un sonido húmedo y succionador y un chapoteo de agua de lluvia. Estaba rearmado. El pragmatismo puro y brutal de usar su propia herida como herramienta le horrorizó a Jiraiya. Jiraiya, con su inmensa habilidad, esquivó fácilmente el kunai potenciado por chakra. Vio al chico rearmarse, vio el destello de dolor y agotamiento en su rostro, y cometió un error fatal. Se ha excedido. Su concentración está dividida. Ahora. Avanzó a toda velocidad por la superficie de su propio pantano con un control experto del chakra, mientras la lluvia golpeaba el agua a sus pies. Mientras corría, un orbe giratorio de chakra azul se formó en cada una de sus manos. 2 Rasengans. Brillaban como soles azules gemelos en la noche oscura y lluviosa. Su plan era simple y brutal. Atrapar a Naruto entre las 2 esferas de poder imparables y poner fin a esta tragedia. Naruto, tras volver a invocar su tanto, levantó la vista y vio al Sannin acortar distancias a una velocidad aterradora. Por primera vez en la pelea, un destello de pánico genuino y primario cruzó su rostro. Tenía los pies hundidos en el borde del pantano. No podía correr más rápido que Jiraiya en ese entorno. No podía bloquear 2 Rasengans. Estaba atrapado. Jaque mate. En lugar de intentar huir, Naruto hizo lo contrario. Canalizó chakra hacia sus pies, anclado en el espeso lodo como si diera la bienvenida al fin. Con su única mano derecha sana, realizó una rápida secuencia de sellos a una sola mano, con los dedos desesperados y concentrados.
Esperó, su Sharingan rastreando la aproximación de Jiraiya con precisión inhumana, calculando el momento exacto del impacto al nanosegundo, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. En el último instante, justo cuando el rostro furioso de Jiraiya estaba a centímetros del suyo, justo cuando el rugido de los dos Rasengans le inundaba los oídos, Naruto golpeó con la palma de la mano la superficie del pantano frente a él. Doton. Dorieki. Estilo tierra. Muro estilo tierra. Un grueso muro reforzado de tierra y lodo endurecido, con agua de lluvia escurriendo por sus costados, surgió del pantano justo entre él y Jiraiya con un rugido desgarrador. Jiraiya, impulsado por su impulso, no tuvo tiempo de detenerse. Sus dos Rasengan se estrellaron directamente contra el muro de tierra recién erigido. El impacto fue catastrófico. El muro se hizo añicos, explotando hacia afuera en una enorme nube de lodo, roca y fuerza conmocionante. Jiraiya fue lanzado hacia atrás por la fuerza de su propio jutsu, que detonó a quemarropa. Un grito ahogado de dolor y sorpresa escapó de su garganta mientras la metralla le desgarraba los brazos. Naruto, que estaba al otro lado del muro, aprovechó la onda expansiva. Canalizó chakra hacia sus pies y aprovechó el violento impulso de la explosión para impulsarse hacia atrás, alejándose del caos inmediato y alcanzando la relativa seguridad de los árboles petrificados al borde del pantano. Había creado una distancia crítica, sobreviviendo a una situación de jaque mate, jugando con fuego y arriesgando su vida con una precisión sincronizada. Pero había aterrizado exactamente donde estaba colocada la caja de muerte original de Jiraiya. Con un gatillo silencioso y remoto, Jiraiya, aún conmocionado por su propio ataque, detonó las docenas de etiquetas explosivas que había tejido en las raíces de los árboles esqueléticos. Todo el límite del bosque estalló en una enorme cadena de explosiones. Los árboles blancos y petrificados se hicieron añicos como porcelana, enviando una tormenta de metralla afilada y fuerza conmocionante hacia adentro, una jaula de fuego y truenos que se cerró alrededor de su víctima. Por un instante, la explosión vaporizó la lluvia en una esfera de calor puro. Naruto quedó impactado, su Sharingan apenas tuvo tiempo de registrar las múltiples y simultáneas explosiones de chakra antes de que el mundo se convirtiera en un fuego abrasador. Instintivamente, inundó su cuerpo de chakra, endureciendo su piel y músculos para soportar la explosión. Si bien el refuerzo le salvó la vida, la fuerza bruta y el calor abrasador abrumaron su cuerpo, ya destrozado. Fue levantado del suelo y arrojado violentamente al mismo pantano del que acababa de escapar, cayendo con un chapoteo repugnante en el espeso y frío lodo. Jiraiya observó desde la distancia cómo Naruto, magullado y humeante, se arrastraba fuera del barro. El chico se desplomó sobre una rodilla, con el cuerpo convulsionado por una tos profunda, húmeda e incontrolable que expulsó una cantidad considerable de sangre, manchando el agua turbia a su alrededor. Estaba visiblemente desorientado, sus movimientos eran lentos. Con mano temblorosa, buscó a tientas su bolsa y se tragó otra de las pastillas negras. Jiraiya sabía que esta era su última oportunidad. El cuerpo de Naruto estaba fallando. Tomó la decisión definitiva. Se mordió el pulgar y juntó las manos. Kuchi-ose no Jutsu. Técnica de invocación. No invocó a Gamabunta. En cambio, mamá y papá aparecieron sobre sus hombros en una nube de humo. Jiraiya-chan. ¿Es eso? Ma abrió los ojos de par en par, horrorizada, al ver al niño destrozado y sangrante al otro lado del pantano lluvioso. Es solo un niño. No puedes hablar en serio. No hay tiempo, mamá. La voz de Jiraiya era un ladrido agudo y desesperado. Necesito el modo sabio. Ahora. La mirada de Pa estaba fija en el chico, que ahora se ponía de pie con dificultad. Vio un destello en los ojos de Naruto. No era rabia ni locura, sino una profunda y cansada claridad. Una aceptación. La visión entristeció al anciano Sakpo. Este es un camino oscuro, Jiraiya-chan, dijo Pa con voz grave y grave. ¿Estás preparado para las consecuencias? No hay otra manera. Rugió Jiraiya, su rostro era una máscara de severa resolución. Muy bien, dijo papá con un profundo suspiro. Prepárate. Los dos sapos colocaron sus manos sobre Jiraiya y él comenzó a recolectar energía de la naturaleza. La repentí.